Me llamo David Martínez y hace 3 meses creía que tenía el matrimonio perfecto. Tengo 37 años, trabajo como administrador de sistemas informáticos en una aseguradora mediana y vivo en la que solía ser la casa de mis sueños en Millfield Heights, un lugar donde los vecinos saludan desde sus jardines impecablemente cuidados y todos conducen camionetas todoterreno prácticas. Mi esposa Jessica tiene 35 años, trabaja en marketing corporativo y siempre ha sido la ambiciosa de nuestra relación. Tiene esa apariencia refinada que dice, tengo mi vida en orden. Ropa de diseñador, reflejos rubios perfectos y una sonrisa que podría vender hielo a los pingüinos. Llevamos 12 años casados y sinceramente creía que éramos una pareja sólida. Nuestros hijos lo son todo para mí. Emma tiene 15 años, es muy lista y ha heredado la ambición de su madre junto con mi sarcasmo. Tyler tiene 12, está obsesionado con los videojuegos y me hace reír a diario con sus mordaces observaciones sobre el mundo. Debería haber visto las señales antes. Las trasnochadas de Jessica en la oficina se hicieron más frecuentes. Sus salidas con amigas se multiplicaron. Empezó a ir al gimnasio, religiosamente, se compró lencería nueva que nunca llegué a ver y empezó a atender llamadas en la otra habitación. El típico comportamiento de una esposa infiel, pero yo era demasiado confiada, demasiado cómoda con nuestra rutina como para atar cabos. La primera grieta real en mi mundo perfecto llegó un martes por la noche de marzo. Estaba preparando la cena, mis famosos espaguetis con albóndigas, cuando Jessica entró con su cuñado, Marcus Thompson. Marcus está casado con Claire, la hermana de Jessica, y es todo lo que yo no soy. Alto atlético, conduce un BMW, trabaja en el sector inmobiliario y tiene esa confianza en sí mismo que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero. «Hola, David», dijo Marcus sin apenas mirarme mientras se servía una cerveza de la nevera. «Jessica y yo necesitamos hablar contigo de algo importante». Me sequé las manos con un paño de cocina, sintiéndome ya incómoda. «¿Qué pasa, Jessica?», no me miraba a los ojos. «Marcus tiene una oportunidad de negocio y cree que deberíamos invertir». «¿Invertir qué?», pregunté, removiendo la salsa para ganar tiempo y pensar. Marcus sacó su teléfono y empezó a mostrarme fotos de unos locales comerciales en el centro. «Este edificio valdrá el triple de lo que pagamos por él en 2 años. La ciudad está planeando un gran proyecto de desarrollo justo al lado. Tengo información privilegiada». «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté, aunque ya sospechaba que no me gustaría la respuesta. «200,000», dijo Jessica en voz baja. «Tendríamos que pedir una segunda hipoteca para la casa». Casi se me cae la cuchara de madera. «¿Estás loco? Acabamos de terminar de pagar los préstamos estudiantiles de Jessica. Emma va a necesitar dinero para la universidad en 3 años. No podemos arriesgar nuestra casa en especulaciones inmobiliarias». Marcus se rió con esa risa condescendiente que me dio comezón. «David, esto no es especulación. Es una rentabilidad garantizada. A veces hay que arriesgarse para generar riqueza real. No puedes vivir toda la vida jugando a lo seguro». Jugando a lo seguro, apagué el quemador y lo enfrenté. Jugando a lo seguro es como nos apropiamos de esta casa. Ir a lo seguro es como podemos conseguir fondos para la universidad de nuestros hijos. Ir a lo seguro es como podemos dormir sin preocuparnos por perderlo todo. «Ese es precisamente el problema», dijo Marcus, intercambiando una mirada con Jessica. «Piensas en pequeño. Estás contento con tu pequeño trabajo de informática y tu pequeña vida suburbana. Pero Jessica merece más. Se merece la oportunidad de construir algo más grande». La forma en que dijo «poco» me subió la presión. «Mi pequeño trabajo en informática paga esta casa, Marcus. Mi pequeña vida suburbana es lo que mantiene a nuestra familia estable y segura». Jessica, por fin, habló. «David, ya le dije a Marcus que lo haríamos. Claire también está invirtiendo. Es una decisión familiar». «¿Una decisión familiar?». La miré fijamente. «¿Cuándo exactamente se convirtieron Marcus y tú en los que toman las decisiones en la familia? La última vez que lo revisé, tú y yo estábamos casados, no tú y él». «No te pongas dramático», dijo Jessica, pero tenía las mejillas sonrojadas. «Marcus sabe de estas cosas.
Ha ganado mucho dinero en bienes raíces, con el dinero de otros, señalé. Marcus, ¿no te gastaste la vida en esa inversión en el centro comercial hace 2 años? La máscara amistosa de Marcus se desvaneció por un segundo. Eso era diferente. Las condiciones del mercado eran inusuales. Esto es algo seguro. En el sector inmobiliario, nada es seguro, dije. Y aunque lo hubiera, no arriesgaremos la seguridad de nuestros hijos por tus intuiciones. Tus hijos, Marcus, se acercó y pude oler su colonia cara mezclada con cerveza. Los hijos de Jessica, también David y ella, quiere que tengan más oportunidades de las que tú eres capaz de brindarles. Eso fue como un puñetazo en el estómago. Miré a Jessica, esperando que me defendiera que le dijera a su cuñado que se había pasado de la raya. En cambio, miró al suelo. «Creo que deberías irte», le dije a Marcus, con voz serena. «David», empezó Jessica, pero levanté la mano. «No entra en mi casa, se bebe mi cerveza, insulta mi trabajo, cuestiona mi capacidad para mantener a mi familia e intenta presionarnos para que arriesguemos todo lo que construimos. Tiene que irse ya». Marcus dejó la botella de cerveza con tanta fuerza que me preocupó por la encimera de granito. Bien, pero Jessica piensa en lo que dije. Algunas oportunidades no se presentan 2 veces. Después de que se fuera Jessica y yo, tuvimos nuestra primera pelea seria en años. Me acusó de tener celos del éxito de Marcus, de frenarla de ser demasiado conservadora, y de tener miedo a arriesgarme. La acusé de ingenua, de dejarse manipular por su cuñado, de tomar decisiones importantes sin consultarme. No hablamos durante 3 días, pero eso fue solo el principio. Durante las siguientes semanas, Marcus siguió apareciendo a veces con Claire, a veces, siempre con nuevos planes de inversión, y siempre con la misma actitud condescendiente hacia mí. Jessica empezó a apoyarlo cada vez más, cuestionando cada decisión financiera que tomaba y comparando constantemente nuestro estilo de vida con el de Marcus y Claire. Nuestros amigos empezaron a notar la tensión. Habíamos formado parte de un grupo unido durante años, Jessica y yo Tom, y Sarah Mitchell Jake, y Amanda Rodríguez. Teníamos noches de juegos semanales, hacíamos vacaciones en pareja, celebrábamos cada cumpleaños y aniversario en grupo. Eran de esos amigos que crees que tendrás para siempre. Pero Marcus empezó a envenenar ese pozo también. La primera señal de que Marcus estaba trabajando en mi contra llegó durante nuestra cena mensual de parejas en casa de Tom y Sarah. Llevábamos 8 años organizando estas cenas, turnándonos como anfitriones manteniendo el mismo formato, el estilo de comida compartida, juegos de mesa después de la cena y suficiente vino, para que todos se olvidaran del estrés laboral por una noche. Estaba ayudando a Tom a asar hamburguesas en la terraza trasera, cuando Jessica y Marcus, que de alguna manera había conseguido que lo invitaran, estaban dentro hablando con Sarah y Amanda. A través de la puerta corrediza de cristal, vi a Marcus gesticulando animadamente, a Jessica asintiendo mientras nuestros amigos escuchaban con expresiones cada vez más serias. ¿De qué se trata?, preguntó Tom mientras volteaba una hamburguesa. Probablemente sea otro de los planes de Marcus para hacerse rico rápidamente, dije intentando mantener la voz relajada. Ha estado intentando que invirtamos en una propiedad comercial en el centro. Tom arqueó una ceja. El viejo edificio Brennan, oí hablar de ese proyecto. Podría ser legítimo. Podría serlo, pero no con la garantía de nuestra casa. Sí que inteligente, asintió Tom. Con el dinero familiar es mejor ir a lo seguro. Pero cuando entramos a cenar, el ambiente había cambiado. Sarah me miraba raro todo el tiempo, y Amanda parecía incómoda cada vez que hablaba. Jake seguía siendo el mismo de siempre contando chistes y manteniendo la conversación ligera, pero me di cuenta de que incluso él presentía que algo no iba bien. Después de cenar mientras preparábamos nuestra partida habitual de los colonos de Catán, Marcus soltó la bomba. «¿Sabes, David?», dijo organizando sus pagos iniciales con precisión teatral. «He estado pensando en lo que dijiste la otra noche sobre ir a lo seguro». Sentí que todas las miradas en la mesa se volvían hacia mí. «¿Qué tal?». «Bueno, investigué un poco sobre tu empresa Midwest Mutual Insurance». «No», Marcus sonrió, pero no había nada de amabilidad en ello. «¿Sabías que llevan 3 trimestres consecutivos perdiendo cuota de mercado?
y hay rumores de una fusión con Continental Group. Se me encogió el estómago. No había oído nada sobre una fusión, pero en el sector asegurador, esos rumores suelen tener algo de cierto. ¿Dónde oíste eso? Tengo contactos en el sector financiero, dijo Marcus, con naturalidad tirando los dados para empezar su turno. Dicen que Continental quiere optimizar las operaciones y eliminar redundancias, sobre todo en los departamentos de TI, donde podrán centralizar todo en su sede de Chicago. Jessica me miraba con los ojos muy abiertos. David, no me hablaste de ninguna fusión. Porque no sé nada de fusiones, dije, pero ya me asaltaban las dudas. Había habido algunas reuniones inusuales últimamente. Ejecutivos de otras empresas visitando nuestras oficinas, conversaciones en voz baja entre la alta dirección. Quizás no estés tan conectado como crees, sugirió Marcus con fingida compasión. O sea, los informáticos no suelen participar en las grandes discusiones estratégicas. ¿Verdad? Son más bien personal de soporte. El término personal de apoyo flotaba en el aire como un mal olor. Tom se aclaró la garganta incómodo. Sarah estudiaba sus tarjetas de recursos como si contuvieran los secretos del universo. David lleva 9 años en Midwest Mutual, dijo Jessica, pero su voz no sonaba contundente. Valoran su experiencia. ¿Experiencia en qué? Insistió Marcus. Reparar computadoras. Restablecer contraseñas. ¿Qué tan difícil es reemplazar a alguien que hace ese tipo de trabajo? Sentí un calor sofocante. Administro toda la infraestructura de red de una empresa con 400 empleados. Superviso la seguridad de las bases de datos, la integración de sistemas y los protocolos de recuperación ante desastres. No es exactamente soporte técnico. Claro, pero ¿podría hacerlo otra persona? Preguntó Marcus con esa sonrisa exasperante. O sea, probablemente hay miles de informáticos en esta ciudad que podrían encargarse de esa carga de trabajo. No eres precisamente irreemplazable. Amanda por fin habló. Marcus, eso parece un poco duro. Solo estoy siendo realista, dijo Marcus encogiéndose de hombros. David lleva años viviendo en un trabajo cómodo, pero el mundo está cambiando. La tecnología avanza más rápido que nunca. Las empresas buscan talento joven y ambicioso que entienda las últimas tendencias, no gente que aprendió sus habilidades hace 15 años y nunca se adaptó. Quise golpearlo. En cambio, respiré hondo e intenté responder con calma. Me he mantenido al día con todos los avances tecnológicos importantes en mi campo. Tengo certificaciones en computación en la nube, ciberseguridad y análisis de datos. No soy un dinosaurio que usa Windows 98 en servidores obsoletos. Certificaciones, repitió Marcus con desdén. Cualquiera puede tomar un curso de fin de semana y obtener un certificado. Lo que importa es la innovación, la visión, la capacidad de pensar estratégicamente sobre la tecnología y sin ánimo de ofender. Pero nunca me has parecido un visionario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mis amigos, gente que me conocía desde hacía años, que me había visto resolver problemas técnicos complejos, que se había beneficiado de mi experiencia innumerables veces, cuando sus ordenadores o teléfonos fallaban. Pero ahora, todos me miraban con algo que podría haber sido lástima. ¿Sabes qué? Me levanté de la mesa. Creo que deberíamos dar por terminada la noche. David, empezó Jessica, pero yo ya me dirigía a la puerta. Te espero en el coche, dije sin darme la vuelta. El camino a casa fue silencioso, salvo por el sonido de los dedos de Jessica tecleando en la pantalla de su teléfono. Cuando llegamos a casa, por fin habló. Me avergonzaste esta noche. La miré fijamente. ¿Te avergoncé? Tu cuñado acaba de pasar 20 minutos diciéndoles a nuestros amigos que soy un fracasado incompetente, que está a punto de perder el trabajo, y de alguna manera soy yo quien te avergonzó. Intentaba ayudar, dijo Jessica. Estaba intentando hacerte ver que quizá deberíamos pensar de otra manera sobre nuestro futuro. Quizá deberíamos arriesgarnos mientras aún podamos. Me estaba humillando delante de nuestros amigos, dije. Y tú simplemente te sentaste y lo dejaste hacer. Los ojos de Jessica brillaron. ¿Qué se suponía que debía hacer? Mentir, fingir que todo es perfecto, cuando ambos sabemos que llevas años en la misma situación. Marcus tiene éxito, David. Ha construido algo real. Quizás en lugar de resentirte con él, deberías escuchar lo que intenta decirte.
Esa noche, me quedé despierta mirando al techo, repasando cada palabra de la conversación. ¿Tenía razón Marcus? ¿De verdad era solo una pieza reemplazable en una máquina corporativa? ¿Me había estado engañando sobre mi valor para la empresa? Por la mañana había tomado una decisión. Iba a demostrarle a Marcus que se equivocaba. Iba a demostrarles a todos, incluida mi esposa, que era más que un simple empleado de apoyo. No tenía ni idea de lo contraproducente que sería esa decisión. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de paranoia y dudas. Cada reunión a la que no me invitaban parecía una prueba de la fusión que Marcus había mencionado. Cada conversación informal entre mis supervisores parecía estar cargada de significado oculto. Empecé a quedarme hasta tarde, a aceptar proyectos adicionales y a ofrecerme como voluntario para tareas que normalmente le corresponderían a personal con mayor experiencia. Mientras tanto, la campaña de Marcus contra mí se intensificó. Empezó a aparecer en casa con más frecuencia, siempre con nueva información sobre la supuesta inestabilidad de mi empresa, siempre con la atención plena de Jessica y su creciente aprobación. Traía copias impresas de informes financieros, análisis del sector y comparativas de la competencia extendiéndolas sobre la mesa del comedor, como un general planeando una campaña militar. «Mira esto», decía señalando tablas y gráficos que por lo que yo entendía bien, podrían haber sido escritos en griego antiguo. Los ingresos de Midwest Mutual han disminuido un 18% interanual. Su tasa de retención de clientes es la peor del mercado regional. David, estás trabajando para un barco que se hunde. Jessica asentía haciendo preguntas inteligentes sobre posicionamiento en el mercado y ventajas competitivas. Mientras yo me sentía cada vez más estúpida y excluida de las conversaciones sobre mi carrera profesional, Marcus tenía una forma de hacer que todo sonara urgente e inevitable, como si nuestra ruina financiera estuviera a la vuelta de la esquina, a menos que actuáramos de inmediato siguiendo su consejo. Lo peor fue que no estaba del todo equivocado. Investigué un poco por mi cuenta y descubrí que Midwest Mutual sí estaba pasando apuros. No se había anunciado oficialmente una fusión, pero sin duda se estaban implementando medidas de reducción de costes en todos los departamentos. 2 personas de contabilidad habían sido despedidas el mes anterior y se hablaba de consolidar algunas oficinas regionales. Pero la solución de Marcus, arriesgar nuestra casa en su inversión inmobiliaria, me seguía pareciendo una locura. Aunque mi trabajo estuviera en peligro, apostar todo lo que teníamos no era la solución. Nuestros amigos empezaron a distanciarse. Empezó con pequeñas cosas, invitaciones que llegaban más tarde de lo habitual, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación, una incomodidad general que no existía antes. Tom y Sarah cancelaron nuestra siguiente cena en pareja, alegando compromisos familiares. Jake y Amanda se mostraron bastante amables cuando los vi individualmente, pero dejaron de organizar planes sociales. Finalmente, confronté a Tom al respecto cuando me lo encontré en el supermercado un sábado por la mañana. «Hola, forastero», dije intentando mantener un tono ligero. «Hace tiempo que no los veo. ¿Todo bien?» Tom parecía incómodo, cambiando el peso de un pie a otro, mientras agarraba una cesta de la compra llena de productos orgánicos. «Sí, todo bien. Solo estoy liado con el trabajo, ¿sabes? Ya sé cómo te sientes», dije. «Quizás podamos tomarnos una cerveza esta semana. Me vendría bien un respiro del estrés en casa. De hecho, David debería decirte algo». Tom echó un vistazo a la sección de frutas y verduras, como si le preocupara que lo oyeran. «Sarah y yo hemos estado hablando, y creemos que quizá tú y Jessica necesiten un poco de espacio para resolver sus problemas. La tensión entre ustedes es bastante evidente, y no queremos vernos envueltos en ella». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Qué problemas tenemos algunos desacuerdos financieros? Pero es normal en las parejas casadas. No es nada que afecte a nuestra amistad. Suspiró Tom. No se trata solo de las finanzas, amigo. Jessica ha estado hablando con Sarah sobre lo infeliz que está, sobre cómo la estás frenando negándote a correr riesgos, siendo terco con los consejos de Marcus.
Y sinceramente, después de esa cena en nuestra casa, Marcus comentó algunos buenos puntos sobre tu situación laboral. Quizás deberías escuchar lo que intenta decirte. Marcus tenía buenos argumentos. No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Tom, ese tipo me insultó durante 20 minutos seguidos. Me llamó incompetente y reemplazable. ¿Cómo es que eso te da buenos argumentos? Estaba siendo honesto, dijo Tom. A veces, la gente necesita escuchar duras verdades. La economía está cambiando, David. La estabilidad laboral ya no es lo que era. Quizás sea hora de pensar en grande, arriesgarse, invertir en tu futuro. ¿Con qué dinero?, pregunté. Tom quiere que hipotequemos nuestra casa para comprar un local comercial en el centro. Eso no es pensar en grande, es arriesgar la seguridad de nuestros hijos. Tom se encogió de hombros. A Marcus le ha ido bastante bien. Quizás él sepa algo que tú no. Esa conversación me persiguió durante días. Si Tom, mi amigo durante 8 años, alguien que siempre me había apoyado y me había sido leal, se ponía del lado de Marcus, ¿cuánto tardaría en seguirlo el resto? La respuesta llegó antes de lo esperado. Jake me llamó el martes siguiente por la noche, mientras ayudaba a Tyler con su tarea de matemáticas. Emma estaba arriba en una videollamada con amigos, y Jessica estaba en otra reunión que probablemente duraría hasta después de las 10. Oye, David, ¿puedes hablar un momento? La voz de Jake era seria, nada de bromas. Claro, ¿qué pasa? Me fui a la cocina para tener más privacidad. Amanda y yo invitaremos a gente este sábado a una barbacoa. Tom y Sara estarán allí junto con otras personas del vecindario. Íbamos a invitarlas a ti y a Jessica, pero se cayó, y sentí un nudo en el estómago. ¿Pero qué? Mira, esto es muy incómodo, pero Marcus también estará allí. Él y Claire son amigos de los Henderson de Maple Street y van a venir todos juntos. Amanda pensó que sería raro tenerlos a ti y a Marcus allí, dada la tensión entre ustedes. Así que me estás desinvitando, pregunté intentando mantener la voz serena. No te estamos desinvitando, dijo Jake rápidamente. Solo estamos... Quizás sería mejor que no hablaras de esto hasta que las cosas se calmen entre tú y Marcus. Cosas entre Marcus y yo, repetí. Jake, yo no empecé este conflicto. El tipo viene a mi casa sin invitación, me insulta delante de mis amigos e intenta presionar a mi esposa para que tome malas decisiones financieras. ¿Cómo es que tengo la culpa? No se trata de culpa, dijo Jake con voz frustrada. Se trata de mantener la paz. Marcus es familia de Jessica, y Jessica es tu esposa. Quizás necesites encontrar la manera de llevarte bien con él. ¿Llevarte bien con él? Levanté la voz y tuve que recordarme que Tyler estaba en la habitación de al lado. Jake, ¿te llevarías bien con alguien que les dijera a tus amigos que eres un incompetente en el trabajo y que tu esposa se merecía algo mejor? Si ese alguien fuera de la familia, intentaría solucionarlo, dijo Jake. Mira, David, no estoy tomando partido, pero desde mi punto de vista, parece que estás dejando que tu orgullo se interponga en el camino de lo mejor para tu familia. Después de que Jake colgó, me quedé en la cocina mirando el teléfono intentando procesar lo que acababa de pasar. Mis amigos, gente que conocía desde hacía años, gente a la que había ayudado a mudarse, a arreglar computadoras y a celebrar ascensos, habían elegido a Marcus antes que a mí. Habían decidido que mantener la paz con el cuñado de Jessica era más importante que la lealtad a alguien a quien conocían desde hacía mucho tiempo. Cuando Jessica llegó a casa esa noche, le conté lo de la llamada. No estás invitada a la barbacoa de Jake. Y Amanda, dije sin preámbulos. Jessica hizo una pausa mientras se quitaba los tacones. ¿Qué quieres decir? O sea, Jake me llamó y me dijo que sería incómodo tenernos a Marcus y a mí allí, así que me piden que me quede en casa. La reacción de Jessica no fue la que esperaba. En lugar de indignación por mí, pareció casi aliviada. Quizás sea lo mejor, dijo. Tú y Marcus claramente no pueden estar en la misma habitación sin pelearse. Al menos así puedo ir y pasar un buen rato sin preocuparme de que armen un escándalo. La miré fijamente. ¿Te vas? ¿Sin mí? ¿Por qué no iba a ir? Claire estará allí y no la he visto en semanas. Que no te lleves bien con Marcus no significa que deba perderme el tiempo con mi hermana. Jessica, le quitaron la invitación a tu marido. Prefirieron a tu cuñado antes que a mí.
¿Cómo te parece bien?, suspiró, como si yo estuviera siendo irrazonable. David, estás exagerando esto. Es una sola barbacoa. Quizás, si hubieras dedicado menos tiempo a la defensiva y más tiempo a escuchar los consejos de Marcus, no estaríamos en esta situación. Esa noche, tumbado en la cama, mientras Jessica dormía plácidamente a mi lado, me di cuenta de que ya había perdido. Mi esposa prefería a su cuñado antes que a mí. Mis amigos priorizaban la conveniencia social sobre la lealtad. Me aislaban y menospreciaban sistemáticamente, y no parecía haber nada que pudiera hacer para detenerlo. Pero me equivoqué en esa última parte. Había algo que podía hacer. Simplemente, aún no había descubierto qué era. El sábado llegó gris y lluvioso, perfecto para mi estado de ánimo. Jessica pasó la mañana preparándose para la barbacoa, a la que no me habían invitado, probándose diferentes conjuntos y pidiéndole consejos de moda a Emma. Parecía realmente entusiasmada, con la fiesta, charlando sobre quién asistiría y qué debería llevar como regalo de anfitriona. ¿Seguro que estarás bien aquí? ¿Con Tyler?, preguntó pintándose los labios en el espejo del pasillo. Sobreviviremos, dije sin levantar la vista de mi portátil, donde fingía trabajar en un proyecto para la oficina. Quizás podrías aprovechar el tiempo para pensar en lo que dijo Marcus, sugirió Jessica, sobre la oportunidad de inversión. Claire me dijo ayer que están casi listos para cerrar la compra de la propiedad y que aún podría haber espacio para otro inversor. Finalmente la miré. Llevaba un vestido nuevo que no le había visto antes, algo de aspecto caro, en un azul intenso que resaltaba sus ojos. Llevaba el pelo perfectamente peinado y el maquillaje impecable. Se veía preciosa, y se estaba arreglando para ir a una fiesta donde sus amigas hablarían de lo perdedor que era su marido. No voy a invertir nuestra casa en el plan de Marcus, dije en voz baja. El rostro de Jessica se endureció. No es una estratagema, David. Es una oportunidad de negocio legítima. Pero eres demasiado terco y te da miedo verla. Después de que se fue Tyler y yo pedimos pizza y nos preparamos para un maratón de videojuegos. Había estado intentando enseñarme a jugar a Fortnite con poco éxito. Pero agradecí su paciencia con los reflejos lentos de su padre. Por unas horas logré olvidarme de Marcus y Jessica y de la barbacoa, donde probablemente todos mis antiguos amigos estaban hablando de mis muchos defectos. Pero alrededor de las 7, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto. El primero era de Tom. Amigo, tienes que venir aquí ahora mismo. Entonces, Sara. David, por favor, ven a casa de Jake. Algo le pasa a Jessica. Por fin Jake en persona. Emergencia, vengan, traigan las llaves del auto. Se me heló la sangre. Llamé a Jake inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Jessica está herida? Ven aquí, dijo Jake con voz tensa. Y David, mejor prepárate. Esto es malo. Le pedí a la señora Patterson de al lado que se quedara con Tyler y conduje hasta casa de Jake, con el corazón latiéndome con fuerza. La barbacoa estaba en pleno apogeo. Había coches a ambos lados de la calle y se oía música y risas provenientes del patio trasero. Pero cuando caminé hacia la puerta trasera, la escena que me recibió fue todo menos festiva. Jessica estaba sentada en una silla de jardín, con el brazo de Amanda sobre sus hombros, llorando tan fuerte que el maquillaje se le había corrido en chorros negros por las mejillas. Claire estaba arrodillada a su lado, sosteniéndole la mano y hablándole en voz baja y urgente. Marcus no estaba a la vista. Tom me vio primero y corrió hacia mí con el rostro sombrío. ¿Qué pasó?, pregunté. Marcus había bebido demasiado, dijo Tom en voz baja. Empezó a hablar de ti, de tu matrimonio, de que Jessica merecía algo mejor. La cosa se puso muy fea, muy rápido. ¿Dónde está ahora Tom? Señaló la casa con la cabeza. Jake y Steve Henderson lo tienen encerrado hasta que llegues. David dijo algunas cosas que Jessica desconocía. Sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tu matrimonio. Está bastante conmocionada. Miré a mi esposa, que seguía sollozando en brazos de Amanda, y sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio de que por fin viera a Marcus como realmente era, y rabia porque tuvo que pasar por una humillación pública para abrir los ojos. Quiero hablar con él, dije. Tom me agarró del brazo. Probablemente no sea buena idea ahora mismo. Está borracho y furioso, y tú también estás.
Bueno, bastante furioso. Tom lleva semanas destruyendo sistemáticamente mi matrimonio y mis amistades. Humilló a mi esposa delante de nuestros amigos esta noche. Voy a hablar con él. Puedes ayudarme a hacerlo con calma o quitarte de en medio mientras lo hago a mi manera. Tom me observó la cara un momento y asintió. De acuerdo, pero Jake y yo nos quedamos contigo. Esto no se convierte en una pelea. Encontramos a Marcus en la sala de Jake, desplomado en el sofá, con una cerveza en la mano y una expresión agresiva. Steve Henderson estaba sentado frente a él con aspecto muy incómodo. Jake paseaba junto a la ventana. Bueno, dijo Marcus, al verme el hombre del momento. ¿Vienes a buscar a tu esposa Vine a escuchar lo que tienes que decirme en persona? Dije permaneciendo cerca de la puerta. Al parecer, has estado muy hablador esta noche. Marcus se rió una risa áspera y sin humor. Llevo semanas hablando, David. La pregunta es si me has estado escuchando. Te he estado escuchando, dije. Te he oído llamarme incompetente. Te he oído decirles a mis amigos que estoy frenando a Jessica. Te he oído presionar a mi esposa para que arriesgue nuestra casa en tus planes de inversión. Lo que no he oído es por qué crees que eso es asunto tuyo. Es asunto mío, porque Jessica es mi cuñada, dijo Marcus inclinándose hacia adelante. Es asunto mío, porque viene a ver a Claire llorando por lo infeliz que es, lo atrapada que se siente por haberse casado con un hombre sin ambición ni visión de futuro. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero mantuve la voz firme. ¿Te dijo Jessica que dijeras eso, o hablas por ella?, dijo Marcus. Jessica se merece algo mejor que un informático de poca monta que le teme a su propia sombra. Se merece a alguien que le dé la vida que quiere, no a alguien que la frene con su mediocridad. Y supongo que crees saber qué clase de vida quiere. La sonrisa de Marcus era horrible. Sé que quiere más de lo que puedes darle. Sé que está cansada de fingir que está feliz con tu aburrida y pequeña existencia suburbana. Sé que ha estado pensando en cómo sería su vida si hubiera tomado otras decisiones. La insinuación flotaba en el aire como humo. Tom y Jake miraban a Marcus con expresión de asombro y disgusto. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?, pregunté con voz serena. Digo que tu esposa es una mujer inteligente y hermosa que se conformó con menos de lo que merecía, dijo Marcus. Y digo que si alguna vez decide que quiere más, sabe dónde encontrarlo. La sala estalló en cólera. Jake empezó a gritarle a Marcus que saliera de su casa. Tom gritaba algo sobre cruzar los límites. Steve Henderson retrocedía hacia la puerta como si quisiera escapar de la escena. Pero me quedé allí, mirando a Marcus, y finalmente comprendí la magnitud de lo que había estado sucediendo. No se trataba solo de oportunidades de inversión, ni de seguridad laboral. Se trataba de que Marcus quería a mi esposa. Fuera, dije cortando el ruido. Todos dejaron de hablar y me miraron. Fuera de esta casa, repetí con una autoridad que desconocía. Sube al coche, conduce a casa y aléjate de mi familia. Marcus se levantó tambaleándose ligeramente. ¿O qué? ¿Presentarás una queja a Recursos Humanos? ¿Me bloquearás en Facebook? Acéptalo, David. No eres lo suficientemente hombre para hacer nada al respecto. Fue entonces cuando sonreí. No era una sonrisa agradable, e hizo que Marcus diera un paso atrás. Tienes razón, dije. No soy lo suficientemente hombre como para meterme en una pelea a puñetazos con el cuñado borracho de mi esposa en una barbacoa del barrio. Pero sí soy lo suficientemente inteligente como para saber exactamente cómo destruirte. Y Marcus, voy a disfrutar cada minuto. El viaje a casa fue silencioso salvo por los ocasionales sollozos de Jessica. Estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Su vestido de fiesta estaba arrugado y su maquillaje estaba destrozado. La ayudé a subir al coche, mientras nuestros amigos observaban con una mezcla de compasión y curiosidad. Todos, de repente muy interesados en apoyarla, ahora que el drama había llegado a su clímax. Tyler estaba dormido en el sofá cuando llegamos a casa. La tele seguía poniendo alguna película de acción que probablemente se había quedado dormido viendo. Lo llevé arriba a su habitación, mientras Jessica desaparecía en nuestro baño. Para cuando volví a bajar, oía la ducha abierta. Me senté en mi oficina en casa
mirando la pantalla del ordenador, y empecé a planear la destrucción de Marcus Thompson. Lo primero que hice fue investigar. Si quieres destruir a alguien en el mundo moderno, necesitas información. Y tenía acceso a más información de la que Marcus probablemente creía. Mi trabajo podría ser de apoyo para él, pero ser administrador de sistemas informáticos significaba que sabía encontrar agujas digitales en pajares electrónicos. Empecé con registros públicos. Marcus Thompson, de 42 años, casado con Claire Martínez. Thompson durante 8 años, sin hijos. Era propietario de una casa en Riverside Estates, con un valor aproximado de $750,000 y una hipoteca de $520,000. Conducía un BMW X5 2021, alquilado no propio. Su licencia inmobiliaria estaba al día, pero su volumen de ventas de los últimos 2 años fue significativamente menor de lo que presumía. Luego investigué más a fondo. La empresa de Marcus Thompson Properties, LLC, había estado involucrada en 3 proyectos inmobiliarios fallidos en los últimos 5 años. La inversión en un centro comercial, en la que había perdido dinero, era solo la punta del iceberg. También había participado en un desarrollo residencial que quebró cuando el constructor no pudo conseguir financiación, y un proyecto de renovación comercial que terminó en litigio cuando los contratistas descubrieron asbesto que Marcus no había revelado. Pero la verdadera mina de oro era su presencia en redes sociales. Marcus era de esas personas que documentaban cada aspecto de su vida en línea publicando fotos de cenas caras, vacaciones de lujo y reuniones de negocios con subtítulos diseñados para hacerlo parecer más exitoso del que realmente era. Lo que no sabía era que esas mismas publicaciones creaban una cronología detallada de sus actividades y hábitos de gasto. Al comparar sus publicaciones en redes sociales con registros financieros públicos, se obtuvo una imagen muy diferente a la que presentó al mundo. Las cenas costosas se celebraban principalmente en restaurantes de cadena que él intentaba hacer parecer de lujo con fotografías creativas. Las vacaciones de lujo eran escapadas de fin de semana a hoteles económicos que fotografiaba desde ángulos favorecedores. Las reuniones de negocios solían tener lugar en cafeterías y restaurantes informales, no en los establecimientos de lujo, donde se cierran importantes negocios inmobiliarios. Marcus Thompson no tuvo éxito. Estaba arruinado y desesperado viviendo a crédito y con tiempo prestado, intentando proyectar una imagen de éxito mientras luchaba por encontrar inversores para proyectos cada vez más arriesgados. El inmueble comercial en el que quería que invirtiéramos. Encontré el anuncio en Internet. Era un edificio de oficinas de 40 años, en una zona en decadencia del centro, con una tasa de desocupación del 60% y un historial de infracciones del código. La información privilegiada sobre el desarrollo urbano era información pública sobre una propuesta de ampliación del tren ligero que llevaba 3 años estancada en los comités de planificación, sin un plazo fijo de finalización. Pero la desesperación financiera de Marcus, aunque fue satisfactorio descubrirlo, no fue suficiente para destruirlo. Para eso necesitaba algo más personal. Lo encontré en su matrimonio. Claire Thompson, la hermana de mi esposa y esposa de Marcus, desde hacía 8 años, tenía su propia presencia en redes sociales y contaba una historia muy diferente a la imagen cuidadosamente cuidada de su esposo. Mientras Marcus publicaba fotos de cenas caras y éxitos empresariales, Claire publicaba cada vez con más frecuencia salidas de chicas viajes en solitario para visitar a la familia y mensajes crípticos sobre el autodescubrimiento y el valor propio. La cronología era reveladora. Las publicaciones de Claire sobre matrimonio y pareja se habían vuelto menos frecuentes en los últimos 2 años, sustituidas por citas inspiradoras sobre la independencia y la autosuficiencia. Había vuelto a estudiar a tiempo parcial para obtener su título de enfermería. Sus fotos recientes la mostraban más feliz y segura de sí misma, pero Marcus aparecía cada vez con menos frecuencia. Lo más interesante de todo era que Claire había estado dando me gusta y comentando las publicaciones de un chico llamado Robert Chen, un fisioterapeuta divorciado y padre de 2 hijos que parecía compartir su interés por el senderismo y las actividades al aire libre. Sus interacciones en línea
Tenían el tono inconfundible de dos personas interesadas la una en la otra, pero intentando mantener un tono apropiado. El matrimonio de Marcus se estaba desmoronando, y él estaba demasiado absorto en sí mismo para darse cuenta, o demasiado desesperado para admitirlo. En cualquier caso, me daba ventaja, pero aún necesitaba una forma de usar toda esta información sin parecer un acosador que había pasado horas investigando al cuñado de su esposa. El plan que se formó en mi mente era simple, elegante y completamente legal. Iba a darle a Marcus exactamente lo que quería, una oportunidad de demostrar que era mejor que yo. A la mañana siguiente, Jessica y yo tuvimos nuestra primera conversación honesta en meses. Se disculpó por no haber visto lo que Marcus había estado haciendo, por haber dejado que la envenenara en mi contra, por creer sus mentiras sobre mi trabajo y nuestro futuro. Estaba avergonzada y enojada tanto con Marcus como consigo misma por haber sido manipulada. Debería haberlo sabido, dijo mientras tomábamos un café mientras los niños se preparaban para la escuela. Claire lleva meses insinuando que las cosas no van bien entre ellos, pero estaba tan absorta en el discurso de Marcus que no lo entendí. ¿Qué clase de insinuaciones?, pregunté. Solo comentarios sobre cómo Marcus siempre está trabajando en algún nuevo acuerdo que nunca parece concretarse, cómo gasta dinero que no tienen en gastos de empresa, sin sentido, cómo se ha vuelto reservado con sus finanzas, y se pone a la defensiva cuando ella le pregunta. Me suena, dije secamente. Jessica hizo una mueca. Lo siento, David. Debí haberte escuchado. Debí haber confiado en tu criterio, en lugar de dejar que Marcus me hiciera dudar de ti. No pasa nada, dije, y lo decía en serio. Pero necesito que hagas algo por mí, lo que sea. Necesito que llames a Marcus y le digas que me convenciste de invertir en su negocio inmobiliario. Jessica me miró fijamente. ¿Qué? ¿Por qué querrías hacer eso? No quiero hacerlo, dije. Quiero que piense que lo voy a hacer. Hay una diferencia. Durante la siguiente hora, le expliqué mi plan a Jessica. Era arriesgado y requería que mintiera convincentemente a su hermana y a su cuñado. Pero cuando terminé de explicarle lo que había descubierto sobre la verdadera situación financiera de Marcus, se convenció por completo. Nos ha estado utilizando, dijo con la ira reflejada en sus ojos. Ha estado intentando manipular nuestro matrimonio para acceder a nuestro dinero porque está desesperado. Exactamente, y ahora vamos a dejar que piense que funcionó. Jessica me llamó esa misma tarde, con una actuación digna de un Oscar, como la esposa que por fin había convencido a su testarudo marido. Le dijo a Marcus que había accedido a reunirme con él para hablar de la inversión, pero solo si me proporcionaba proyecciones financieras detalladas y documentación sobre la propiedad. Marcus estaba tan emocionado que apenas podía contenerse. Aceptó verme el sábado siguiente por la mañana, en una cafetería del centro, prometiendo llevar todo lo necesario para que viera la gran oportunidad. Lo que no sabía era que yo ya había preparado mi propia documentación, registros financieros, capturas de pantalla de redes sociales, historiales de propiedades e información de mi licencia de matrimonio que presentaban una imagen muy diferente de Marcus Thompson, de la que él había estado vendiendo. No iba a esa reunión para hablar de invertir en su proyecto. Iba a destrozarlo. El sábado por la mañana llegó fresco y despejado, de esos días de otoño que te hacen creer que todo es posible. Me vestí con esmero, pantalones caqui, camisa de botones y un blazer que, según Jessica, me hacía parecer serio, pero accesible. Quería parecer un hombre listo para tomar una decisión financiera importante, no alguien a punto de detonar una bomba bajo la vida de Marcus Thompson. La cafetería que Marcus había elegido era uno de esos lugares de moda en el distrito artístico con ladrillos a la vista y madera reciclada, donde un simple café con leche costaba más de lo que la mayoría gastaba en comer. Era justo el tipo de lugar que Marcus elegiría para impresionar a alguien lo suficientemente caro para parecer exitoso, lo suficientemente informal para parecer accesible. Ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina, con su portátil abierto y una pila de carpetas manila dispuestas frente a él como si fueran planes de batalla. Vestía para el éxito traje caro, reloj de oro
y un maletín de cuero que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi coche. Parecía un hombre a punto de cerrar el trato de su vida. David se levantó y me extendió la mano con una sonrisa que parecía genuinamente cálida. Me alegra mucho que Jessica te haya convencido de que le dieras una mirada real. Te va a encantar lo que he preparado. Le estreché la mano y me senté frente a él notando cómo se había colocado de espaldas a la pared para poder ver toda la cafetería. Técnica clásica de vendedor: controlar el ambiente, proyectar confianza, nunca dejar que la víctima se sienta con la sartén por el mango. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de organizar esto, dije, sacando mi propia carpeta. Pero antes de empezar, tengo algunas preguntas. Por supuesto, dijo Marcus, sin perder la sonrisa. Quiero que te sientas completamente cómodo con esta inversión. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, primero, me gustaría saber sobre tu historial de inversiones anteriores. Jessica mencionó que has participado en varias transacciones inmobiliarias en los últimos años. La sonrisa de Marcus se desvaneció levemente, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, he participado en varios proyectos, y aunque no todos los acuerdos salen exactamente como se planean, así es la inversión inmobiliaria. La clave está en la diversificación y en saber cuándo minimizar las pérdidas. Bien, dije abriendo mi carpeta y sacando el primer documento. Entonces, cuando redujiste tus pérdidas en el proyecto del centro comercial Riverside Strip, ¿cuánto perdiste? Marcus palideció. ¿Cómo? O sea, ese proyecto tuvo algunos desafíos únicos que no se previeron cuando empezamos. Desafíos únicos como el hecho de que no investigaste bien las restricciones de zonificación. Antes de invertir pregunté consultando mis notas. O desafíos únicos como el hecho de que el inquilino principal que les prometiste a los inversores nunca se comprometió a alquilar el espacio. Marcus ya no sonreía. David, no sé qué crees haber descubierto, pero todo inversor inmobiliario tiene tratos que no funcionan. Por eso, esta oportunidad es tan diferente. He aprendido de esas experiencias. Y tú, saqué otro documento, porque el desarrollo residencial Creekside, que quebró el año pasado, parece haber involucrado el mismo tipo de tergiversación a los inversionistas. Les dijo a la gente que la constructora había conseguido financiación cuando en realidad no la tenía, ¿verdad? Eso no es cierto. La financiación se frustró en el último minuto debido a condiciones del mercado ajenas a la voluntad de todos. Las condiciones del mercado, o el hecho de que el constructor descubriera que habías inflado las cifras de ventas proyectadas para que el proyecto pareciera más viable de lo que realmente era, Marcus empezaba a sudar, a pesar del aire acondicionado de la cafetería. David, no sé qué intentas lograr, pero si no te interesa esta inversión podrías haberlo dicho por teléfono. Pero me interesa, dije sonriendo por primera vez desde que me senté. Me interesa mucho entender con quién estoy tratando. Por ejemplo, me interesa saber cómo alguien que ha perdido dinero en múltiples inversiones fallidas puede permitirse un BMW X5 y una casa en Riverside Estates. Mis finanzas personales no son asunto tuyo, dijo Marcus, pero su voz había perdido la seguridad. De hecho, sí son asunto mío, si me pides que invierta el dinero de mi familia contigo, respondí, y por eso investigué. ¿Quieres saber qué encontré? No esperé su respuesta. Saqué una hoja de cálculo impresa y la deslicé sobre la mesa. Su casa está hipotecada al 70% de su valor. Su coche está alquilado, no es suyo, y según sus declaraciones de impuestos, que son públicas para los propietarios de sociedades de responsabilidad limitada, LLC Thompson Properties ha registrado pérdidas durante 3 de los últimos 4 años. No tienes éxito. Marcus, estás en la ruina. Marcus miró la hoja de cálculo como si fuera una serpiente a punto de morderlo. No tienes derecho a investigar mi información financiera privada. Todo lo que está en esa hoja es de dominio público, dije. Los mismos registros públicos que muestran que la propiedad comercial en la que quiere que invirtamos lleva 18 meses en el mercado, tiene una tasa de desocupación del 60% y necesita aproximadamente $200,000 en reparaciones para cumplir con los códigos de construcción vigentes. El proyecto de desarrollo lo cambiará todo, dijo Marcus con desesperación. La ampliación del tren ligero transformará toda esa zona.
La ampliación del tren ligero, que lleva 3 años atascada en comités de planificación sin un plazo aprobado ni financiación garantizada, pregunté. Esa ampliación del tren ligero. A Marcus le temblaban las manos. Extendió la mano para coger su taza de café, pero la sujetaba con tanta vacilación que casi la tira. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Quiero que dejes de mentirle a mi esposa, dije. Quiero que dejes de intentar manipular nuestro matrimonio para tu propio beneficio. Y quiero que te alejes de mi familia. Y si no lo hago, saqué el último documento de mi carpeta, una copia impresa de las interacciones de Claire con Robert Chen en redes sociales, con marcas de tiempo y comentarios cada vez más coquetos. Entonces, le enseño esto a Claire, dije simplemente. Marcus palideció por completo. Me estás chantajeando. Te estoy dando información, corregí. Lo que hagas con esa información depende de ti. Pero Marcus, déjame ser muy claro en algo. Ahora sé exactamente quién eres. Eres un empresario fracasado, que lleva años viviendo por encima de sus posibilidades, buscando desesperadamente inversores que te rescaten de tus crecientes deudas. Viste mi matrimonio estable y la seguridad financiera de mi familia como una oportunidad para explotar. Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Pero esto es lo que no contabas. Puede que solo sea un técnico de soporte informático, pero soy muy bueno encontrando información y aún mejor usándola. Así que si alguna vez, y me refiero a alguna vez, vuelves a intentar interferir en mi matrimonio, te destruiré tan completamente que te pasarás el resto de tu vida explicando a la gente por qué nadie en esta ciudad quiere hacer negocios contigo. Marcus respiraba con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Claire no sabe nada de Robert. Todavía no acepté, pero tarde o temprano lo descubrirá. La pregunta es si lo descubrirá por ti en una conversación donde te responsabilices de tu matrimonio fallido y tus mentiras financieras, o si lo descubrirá por mí junto con la documentación de cada mentira que has dicho y cada plan que has intentado tramar. Me levanté y cerré mi carpeta. Tienes hasta mañana por la noche para decidir. De cualquier manera, aléjate de mi familia. Salí de la cafetería, dejando a Marcus sentado solo a la mesa, contemplando la evidencia de sus propios fracasos, extendida ante él como los restos de un accidente de coche. La llamada llegó el domingo por la noche mientras cenábamos. Sonó el teléfono de Jessica, y al ver el nombre de Claire en la pantalla, me miró con las cejas arqueadas. ¿Debería responder?, preguntó. Mejor podría, dije. Ya veremos cómo decidió Marcus manejar la situación. Jessica contestó la llamada, e inmediatamente apartó el teléfono de su oído, mientras la voz de Claire se oía fuerte y emotiva. Incluso desde el otro lado de la mesa, pude distinguir palabras como mentirosa y divorciada. ¿Y cómo pudo Claire más despacio?, dijo Jessica. ¿Qué pasó? La conversación que siguió fue parcial desde nuestra perspectiva, pero la versión de Claire se entendió con claridad. Marcus lo había confesado todo. Las inversiones fallidas, las deudas crecientes, las mentiras sobre su éxito, y el hecho de que había estado intentando manipularnos a Jessica y a mí para que lo rescatáramos financieramente. También había admitido que su matrimonio llevaba meses en problemas y que había estado tan concentrado en los fracasos de sus negocios que no se había dado cuenta de que Claire se distanciaba. Lo que no le había contado era sobre Robert Chen. Ese descubrimiento llegó más tarde, cuando Claire decidió revisar el teléfono de Marcus y encontró mensajes de texto que dejaban claro que él había estado investigando sus actividades en línea. La invasión de la privacidad fue la gota que colmó el vaso. Jessica me dijo que iba a pedir el divorcio después de colgar. Se mudará con sus padres hasta que encuentre su propia vivienda, y quiere saber si podemos ayudarla a proteger sus bienes durante el proceso de divorcio. Claro que podemos ayudar, dije. ¿Crees que sabe que fui yo quien le dio la información a Marcus? Jessica negó con la cabeza. Cree que Marcus contrató a un investigador privado para espiarla. Al parecer le dijo que sospechaba de sus trasnochadas y quería pruebas antes de confrontarla. Casi sentí lástima por Marcus, casi. Había estado tan desesperado por evitar asumir la responsabilidad de sus propios fracasos
que desperdició su última oportunidad de salvar su matrimonio mintiendo sobre cómo descubrió la infidelidad emocional de Claire. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consultas legales, mudanzas y drama familiar. Claire se quedó con los padres de Jessica, mientras ella buscaba apartamento y consultaba con abogados de divorcio. Marcus se mudó de su casa a un estudio al otro lado de la ciudad, aparentemente incapaz de permitirse algo más grande, una vez que Claire congeló sus cuentas conjuntas. Nuestros amigos, poco a poco, empezaron a contactarnos de nuevo, ofreciéndome disculpas incómodas por cómo me habían tratado y expresando su sorpresa por lo mucho que habían juzgado mal la personalidad de Marcus. Tom y Sarah nos invitaron a cenar y se pasaron toda la noche disculpándose por dudar de mí. Jake y Amanda organizaron una barbacoa de bienvenida que pareció una celebración de la ausencia de Marcus. «No puedo creer que caímos en su trampa», dijo Sarah una noche mientras jugábamos a juegos de mesa como en los viejos tiempos. «Parecía tan seguro, tan exitoso. Nunca se nos ocurrió que todo era falso». «Es fácil fingir confianza cuando estás lo suficientemente desesperado», respondí. Marcus necesitaba que creyéramos que tenía éxito, porque todo su plan dependía de proyectar una imagen de competencia. «¿Pero cómo lo descubriste?», preguntó Tom. «¿Qué te hizo sospechar cuando todos nos creímos su historia?» «Porque quería mi dinero», dije simplemente. Cuando alguien intenta quitarte los ahorros de toda una vida, prestas atención a detalles que de otro modo ignorarías. La verdad era más compleja, por supuesto. Descubrí el juego de Marcus porque, motivada por la ira y la traición, me había impulsado a excavar más profundo que nadie. Pero no vi ninguna razón para compartir toda mi investigación con nuestros amigos. Algunas victorias es mejor mantenerlas en privado. Jessica y yo usamos la experiencia para fortalecer nuestro matrimonio de maneras inesperadas. La crisis nos obligó a hablar con más honestidad sobre nuestras finanzas, nuestras metas y nuestras preocupaciones sobre el futuro. Empezamos a tener reuniones financieras semanales, donde hablábamos de nuestro presupuesto, nuestras metas de ahorro y cualquier decisión financiera importante que estuviéramos considerando. «No quiero volver a ser tan vulnerable a la manipulación», me dijo Jessica una noche mientras revisábamos nuestras cuentas de jubilación. Marcus pudo comprenderme porque me sentía insegura sobre nuestro futuro financiero. Si fuéramos más transparentes sobre el dinero, eso no podría suceder. También empezó a participar más activamente en la comprensión de nuestras inversiones y pólizas de seguro, haciéndome preguntas sobre temas que antes me había dejado completamente en mis manos. No era que no confiara en mí, era que quería ser una socia igualitaria en nuestra planificación financiera en lugar de una receptora pasiva de mis decisiones. Emma y Tyler habían presenciado todo el drama con la aguda percepción que los adolescentes aportan a los conflictos de los adultos. Habían visto a su madre manipulada, a su padre socavado y a su extensa familia destrozada por la avaricia y el engaño. El tío Marcus era un poco idiota. «¿Verdad, Tyler?», comentó un día mientras trabajábamos en su proyecto de ciencias. «El tío Marcus tomó malas decisiones», respondí diplomáticamente. «Malas decisiones como mentirles a todos e intentar robarnos el dinero». Miré a mi hijo de 12 años que al parecer era más perspicaz que la mayoría de los adultos de nuestro círculo social. «Sí, dije malas decisiones como esa». Emma fue menos diplomática en su evaluación. «Nunca me cayó bien», anunció una noche en la cena. Siempre me hablaba como si fuera tonta, y nunca escuchaba cuando mamá hablaba. Solo esperaba su turno para hablar de sí mismo. «Esa es una observación muy madura», dijo Jessica. «No es tan madura», respondió Emma. «Es obvio si prestas atención». 6 meses después del altercado en la cafetería, me encontré con Marcus en el supermercado. Era sábado por la mañana, y estaba comprando provisiones para la fiesta de cumpleaños de Tyler, cuando lo vi en el pasillo de congelados, con el aspecto de un hombre que hubiera envejecido 10 años y medio. Había reemplazado su ropa cara por pantalones caqui de confección y un polo que había tenido días mejores. Su BMW no aparecía en el estacionamiento. Al parecer, conducía un Honda Civic de 10 años, con una abolladura en la puerta del copiloto. Lo más revelador era que compraba con cupones, revisando cuidadosamente los precios y comparando marcas como quien realmente
tiene que preocuparse por las facturas del supermercado. Me vio al mismo tiempo que yo lo vi. Y por un momento, nos quedamos mirándonos fijamente por encima del mostrador de pizzas congeladas. Entonces, empujó su carrito hacia mí. David, dijo en voz baja. Marcus, respondí. Supongo que habrás oído hablar del divorcio. Sí lo he oído. Siento que no haya funcionado. Se rió, pero no tenía gracia. En serio consideré la pregunta seriamente. Lo siento por Claire. No merecía que la mintieran ni la manipularan. En cuanto a ti tomaste tus decisiones. Marcus asintió lentamente. Yo también. Y tú tomaste las tuyas. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que sé que fuiste tú quien me investigó. Sé que fuiste tú quien le dio a Claire la información sobre Robert Chen. Marcus no fue lo suficientemente inteligente como para averiguar todo eso por sí solo. No lo negué. ¿Importa? No dijo Marcus tras una larga pausa. No importa. Todo lo que le dijiste a Claire era cierto. Todo lo que descubriste sobre mis fracasos empresariales era cierto. No mentiste, ni inventaste nada. Acabas de mostrarle a la gente quién era yo en realidad. ¿Y quién eras tú en realidad, Marcus? Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Era un hombre con tanto miedo de ser visto como un fracaso que me convertí en el tipo de persona que siempre había despreciado. Le mentí a mi esposa, manipulé a mis amigos, intenté destruir tu matrimonio porque estaba desesperada y pensé que tenías algo que podía quitarte. ¿Por qué me cuentas esto? Marcus me miró directamente por primera vez desde que empezamos a hablar, porque quiero que sepas que entiendo lo que me hiciste, y quiero que sepas que me lo merecía. Empezó a empujar su carrito, luego se detuvo y se dio la vuelta. Por si sirve de algo, Jessica nunca estuvo interesada en mí. No románticamente, quiero decir. Intenté convencerme de que sí, de que solo estaba esperando la oportunidad perfecta para dejarte. Pero era solo otra mentira, me dije. Ella te ama, David. Siempre lo hizo. Estaba demasiado amargado y celoso para verlo. Después de que se fue, me quedé varios minutos en el pasillo de congelados, asimilando la conversación. Esperaba sentirme triunfante si alguna vez me volvía a encontrar con Marcus, disfrutar viéndolo humillado y derrotado. En cambio, sentí algo parecido a la lástima. Marcus Thompson había destruido su propia vida por la codicia, la desesperación y el autoengaño. Yo simplemente había sido el catalizador que sacó a la luz sus fracasos. El verdadero artífice de su caída había sido el propio Marcus. Esa noche le conté a Jessica sobre el encuentro. ¿Crees que ha aprendido algo de todo esto? Preguntó. Creo que ha aprendido que las acciones tienen consecuencias, dije. Si ha aprendido a tomar mejores decisiones de ahora en adelante, eso es cosa suya. Jessica guardó silencio un momento y luego dijo: A veces, me siento culpable por la facilidad con la que me manipuló, por cómo dudé de ti, por cómo dejé que envenenara nuestro matrimonio. No tienes por qué sentirte culpable, le dije. Marcus era muy bueno manipulando. Llevaba años mintiendo a Claire, a sus socios y a sí mismo. No fuiste la primera persona en caer en su trampa, y probablemente no serás la última, pero debería haber confiado en ti. Y debí haberme comunicado mejor sobre lo que veía, respondí. Ambos cometimos errores. Lo importante es que aprendimos de ellos. Un año después, Claire se volvió a casar. Su nuevo esposo era Robert Chen, el fisioterapeuta con el que había estado hablando por Internet durante los últimos meses de su matrimonio con Marcus. Su boda fue pequeña y sencilla, celebrada en el patio trasero de la casa de los padres de Jessica, con la asistencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. Jessica fue la dama de honor de Claire, y la acompañé al altar, ya que su padre había fallecido hacía varios años. Durante la recepción, Claire me llevó aparte para tener una conversación privada. «Nunca te di las gracias como es debido», dijo. «¿Por qué?» «Por exponer las mentiras de Marcus, por darme la información que necesitaba para protegerme durante el divorcio, por ayudarme a ver que mi matrimonio había terminado antes de perder más años intentando arreglar algo que no tenía arreglo. No lo hice por ti», dije con sinceridad.
Lo hice para proteger a mi familia. Lo sé, dijo Claire, pero el resultado fue el mismo. Me salvaste de años de manipulación financiera y emocional, aunque esa no fuera tu intención. Hizo una pausa y miró al otro lado del patio, donde Robert hablaba con Tyler sobre béisbol. Robert es todo lo que Marcus fingía ser. Honesto, exitoso de forma discreta, genuinamente interesado en construir una alianza, en lugar de simplemente tomar lo que quiere. Nunca habría tenido la libertad de encontrarlo si no hubiera sacado a la luz la verdad. En cuanto a Marcus, recibíamos noticias ocasionales a través de la familia Graprapivin. Se había mudado a otra ciudad y había conseguido un trabajo en una gran inmobiliaria donde trabajaba como agente en lugar de intentar dirigir su propio negocio. Según Claire, él pagaba su pensión alimenticia y la manutención de sus hijos. Nunca habían tenido hijos, pero le debía una compensación económica considerable como parte del acuerdo de divorcio, y parecía estar viviendo dentro de sus posibilidades por primera vez en años. ¿Crees que se reformará?, preguntó Jessica después de una de estas actualizaciones. Creo que seguirá asustado, respondí, y a veces, basta. 2 años después de nuestra discusión en la cafetería, me ascendieron en el trabajo. La fusión que Marcus había predicho nunca se materializó, pero la empresa sí se reestructuró, y me ascendieron a director de TI, con un aumento salarial significativo y mayores responsabilidades. El ascenso incluía mi propia oficina, un pequeño equipo de técnicos a mi cargo, y el reconocimiento de que era más que un simple personal de apoyo. En mi primer día, en el nuevo puesto, encontré un sobre en mi escritorio sin remitente. Dentro había una tarjeta sencilla con un mensaje escrito a mano. Felicidades por el ascenso, tenías razón en todo. Le enseñé la tarjeta a Jessica esa noche. ¿Vas a responder?, me preguntó. No dije, no hay nada más que decir. Tiré la tarjeta, y nunca más supe de Marcus Thompson. Pero cada vez que alguien intenta decirme que solo soy un informático, o que debería arriesgarme más con la seguridad de mi familia, o que no entiendo cómo funciona el mundo. Recuerdo la cara de Marcus cuando le expliqué todos sus fracasos y mentiras en aquella mesa de café. Recuerdo que el conocimiento es poder, que la paciencia es una virtud, y que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la gente se destruya a sí misma mientras documentas el proceso. Y lo más importante, recuerdo que proteger a tu familia no se trata de ser el más fuerte, ni el más ruidoso, ni el más agresivo de la sala. A veces, se trata de ser el más inteligente.